Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Bueno, como ya le habíamos informado, la semana pasada terminamos la serie de los nombres de Dios. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Les digo, el título se va a llamar Falsos Maestros y Doctrinas Heréticas. Y hoy es el primer tema y simplemente va a ser la introducción a esta serie, Falsos Maestros y Doctrinas Heréticas. Bueno, antes de empezar, como siempre, les recuerdo nada más el culto del domingo. Los esperamos a las 10:30 para tener un momento de oración y luego iniciamos con la enseñanza. Y luego pues ya pedimos la transmisión y los que nos quedamos pues entramos en el momento de la alabanza. Entonces los invitamos el domingo para que nos acompañen los que puedan. Y les digo, es importante que pues hagamos un poquito de esfuerzo, aunque ya empezó el frío. Ahorita ya me abrigué un poquito porque pues ya tenía frío. Y para estar aquí a las 10:30 y empezar el momento de oración. Bueno, entonces, pues bienvenidos ustedes que están aquí, que nos acompañan, y bienvenidos los que nos acompañan también por la transmisión del Facebook. Y vamos a empezar esta nueva serie. Y bueno, vamos a la palabra. Acompáñenme ahí a la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, vamos a leer de los versículos 19 al 21 y vamos a continuar con el capítulo 2, es continuado. Obviamente aquí está dividido en capítulos y en versículos, pero le vamos a dar continuidad a las lecturas. Segunda de Pedro 1, 19, 21 y continuamos en Segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Lo voy a leer corrido, usted también lo puede seguir corrido ahí en su Biblia. Son los últimos versículos del capítulo 1 y los primeros del capítulo 2. Bueno, si ya lo tiene, entonces vamos a leer ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bueno, vamos a poner este momento en las manos de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre de bondad, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, en tu presencia, Señor. Alabamos tu nombre y te bendecimos porque has sido bueno con nosotros, has extendido tu misericordia hasta el día de hoy para con tus hijos, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Te pedimos que avives en nuestros corazones al Espíritu Santo, Señor, para que nos dé entendimiento y nos dé discernimiento, sobre todo en esta serie y en estos temas, Señor, que vamos a estudiar en este tiempo.
Necesitamos de tu ayuda, del Espíritu Santo, para que nos guíe y nos lleve al camino y nos muestre la verdad completa, como dice la Escritura. Gracias, Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por tu presencia, gracias porque eres bueno, porque nos has librado de las esclavitudes de nuestros pecados, enviando a Jesucristo tu Hijo para que pagara el precio de nuestros pecados y pudiéramos ser libres, pudiéramos ser tus hijos, porque hemos creído en Él, porque le hemos reconocido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la actualidad, y yo creo que ustedes saben esto, lo han visto por ahí incluso en la televisión, ya hasta en las noticias salen por ahí de repente algunos pastores. Pero en la actualidad existe cualquier cantidad de falsos maestros y obviamente con ellos falsas doctrinas. Y a causa de esto también hay una gran confusión al respecto de quién tiene la verdad. Y bueno, yo creo que ustedes lo han oído, lo han escuchado. Todas las religiones, en sí todas, y todas las sectas que han surgido en estos últimos tiempos, incluso muchas denominaciones que también son recientes, pseudocristianas, yo no les llamo cristianos porque pues no, les falta mucho, de plano no tienen nada de cristianos, pero incluso las mismas denominaciones tradicionales que ya conocemos de mucho tiempo, como bautistas, pentecostales, presbiterianos, etcétera, todos argumentan tener la verdad. Yo creo que usted lo ha escuchado. Y una de las que más proclaman tener la verdad y ser el único camino, el único lugar donde podremos encontrar salvación, esa es la versión de ellos, obviamente es la religión tradicional, de la cual venimos muchos. Ellos dicen que fuera de ella, en ningún otro lugar nos podemos salvar. Y bueno, tienen sus argumentos, los vamos a ir viendo detenidamente cada que veamos una religión o una denominación. Vamos a estar analizando esto. Pero todos anuncian, o así a viva voz, ¿verdad?, hasta con alta voz, aquí sí tenemos la verdad, somos la religión verdadera, dicen por ahí, ¿verdad? Pero déjeme decirle que sí hay una gran confusión al respecto de todo esto. Muchos piensan que todas las religiones son buenas. No sé si usted lo ha escuchado, yo creo que sí. Dicen, bueno, todas las religiones son buenas y cualquiera que practiquemos nos lleva a Dios. Con que practiquemos una religión así bien, Dios lo va a tomar en cuenta y nos va a llevar al cielo cuando nos muramos. ¿Será verdad esto? ¿Usted qué piensa? Pues no, la Biblia dice otra cosa. Otros se preguntan si hay un solo Dios verdadero, el cual creó todo cuanto existe, incluyéndonos a nosotros, a los seres humanos. ¿Por qué existen tantas religiones? Si solo es un Dios, entonces ¿por qué existe tanta variedad o diversidad de creencias? Bueno, eso también en el transcurso de la serie pues vamos a estar dando respuesta a estas preguntas. Otros más creen y dicen que no necesitamos ninguna religión, que con que seamos buenos nos vamos a ir al cielo, y si somos malos, pues obviamente nos vamos a ir al infierno, y que es suficiente con que llevemos una moral aceptable y buenos principios éticos, ¿verdad? Con eso nosotros nos vamos a salvar, y en nuestra partida
pues ya nomás nos pondrán por ahí los santos óleos y va a estar ahí a las puertas del cielo San Pedro con su montón de llaves, ¿verdad?, para abrirnos la puerta y que podamos pasarla. Eso es lo que piensan algunos o muchos. Y Dios obviamente va a estar adentro esperándonos con los brazos abiertos. También les podría decir, ¿será verdad esto? Pues otra vez no, mis hermanos. La Biblia dice otra cosa. Y podremos seguir nombrando cualquier cantidad y un sinnúmero de pensamientos y de creencias que la gente tiene al respecto de este tema. Pero vamos a plantearnos nosotros una pregunta. ¿Realmente dónde está la verdad? ¿O quién tiene la verdad? Bueno, aquí es donde vamos a ir a la Biblia. Sin que la busque, yo creo que usted se lo sabe de verdad, de memoria, perdón. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No sé si usted se ha puesto a analizar estas palabras. Usted, persona que me escucha, amigos, hermanos, ¿se ha puesto a pensar realmente en estas palabras de Jesús? Mira, la verdad, Jesús dice que Él es la verdad y Él es el único camino de salvación. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Nadie la tiene. De religiones, sectas, denominaciones. El que tiene la verdad es Jesucristo. Y hay iglesias cristianas que predican el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio. No vamos a decir que aquí en casa de oración tenemos la verdad. No, la verdad está en Jesús. Y nosotros proclamamos el Evangelio de Jesús. Esa es nuestra labor como predicadores y de los pastores. Anunciar a Jesucristo. Nuestra enseñanza debe de ser siempre Cristo-céntrica. ¿Y cómo podemos predicar? ¿Qué vamos a predicar? El Evangelio. ¿Y dónde está el Evangelio? En la Biblia. La Biblia, aunque muchos digan que no, y también vamos a estar viendo sus argumentos, y como dice la palabra, los vamos a derribar, sometiéndolos todos a la obediencia a Cristo. Así dice la Escritura. La única verdad que está en Jesús nos la revela Dios mismo en su palabra. Nada más existe una revelación de parte de Dios para con los seres humanos, y son las Sagradas Escrituras. Comúnmente la conocemos como la Biblia. Hermanos, no existe otra cosa a través del cual o de la cual Dios nos comunique su voluntad. Les repito, aunque haya otros que piensen diferente. Es la única. No podemos encontrar en ningún otro lado la revelación de Dios. Y déjeme aclararle también algo. La revelación de Dios está completa. Por consecuencia, tampoco hay nuevas revelaciones, como también muchos argumentan. Bueno, incluso hasta han hecho a un lado la Biblia, la palabra de Dios, y ellos dicen que ahora debemos de creer en su palabra, en la palabra de ellos, porque han tenido nuevas revelaciones. Bueno, vamos a estar hablando sobre todo eso. Vamos a pensar un poco en el texto con el que iniciamos, la primera de Pedro, ahí en el capítulo 2. Fíjese, el versículo 19 del capítulo 1 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es el versículo 19. ¿Qué dice? Lo que le acabo de decir. Tenemos la palabra profética más segura.
¿A qué se refiere Pedro con la palabra profética más segura? A las Escrituras, mis hermanos. Y dice que debemos de estar atentos a ella. ¿Por qué? Obviamente porque es la revelación de Dios. Ahí podemos encontrar la respuesta a muchas interrogantes que el hombre se sigue planteando. Se sigue preguntando muchas cosas cuando tiene en sus manos la respuesta, las Escrituras. A partir de la Reforma, ¿verdad?, las iglesias cristianas, lo voy a decir así de esa manera, porque luego no faltará quien salga por ahí que somos los protestantes y que somos sectarios y que somos hijos de Lutero y no sé qué tantas cosas dicen. Pero bueno, voy a partir de ahí, de la Reforma protestante, así se le llamó, que culminó con Martín Lutero. Hubo otros antes que levantaron la voz, quisieron sacar a la luz la palabra, ¿verdad?, para que creyéramos en ella. Y pues, ¿qué cree que pasó con ellos, ¿verdad? Los mataron para callarles la boca. Eso fue lo que pasó. Pero tenemos las Escrituras. Es la palabra profética más segura. No hay más. Bueno, yo diría que no es la palabra profética más segura, es la única. Ya tomando en cuenta estas palabras de Pedro, nosotros debemos de considerar toda la Escritura. Tal vez cuando él habló estas palabras se estaba refiriendo al Antiguo Testamento solamente, porque todavía no estaba compilado lo que es el Nuevo Testamento, lo que conocemos ahora como el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, el mismo apóstol Pedro llama Escrituras a las cartas de Pablo. Usted lo puede ver ahí en estas dos cartas que Pedro escribió. Él llama Escrituras a las cartas de Pablo. Ya él las consideraba así. Bueno, entonces la palabra profética más segura son las Escrituras, mis hermanos, la Biblia. Ahora, ¿por qué podemos confiar en ellas? Bueno, el versículo 20 y 21 dicen, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sí, es el argumento de muchos, que la Biblia la escribieron hombres. Estoy de acuerdo. Pero no escribieron su pensamiento, lo que ellos creían o lo que se les pegaba la gana. La misma Escritura que se interpreta a sí misma, es la primera regla de la hermenéutica, dice, es de interpretación privada. La Escritura no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, aunque los humanos la escribieron, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está claro, las Escrituras son la revelación de Dios, aunque muchos dicen que la Biblia no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la escribieron hombres, dicen ellos. Pero aquí el apóstol Pedro nos aclara esto. Sí la escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Entonces podemos confiar en esta palabra. Y luego el apóstol Pedro dijo una advertencia, ahí cuando empezamos a leer el capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, él se está refiriendo al pasado. Hubo, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, ahí primero estaba hablando en pasado, ahora está hablando en futuro. Y obviamente cuando los apóstoles predicaron, ahí estaban presentes los falsos maestros con sus falsas doctrinas. Apenas ellos predicaban el evangelio en un lugar y se iban, y atrás venían los otros.
¿Y sabe qué era lo triste, mis hermanos? Que a pesar de que los apóstoles predicaban la verdad, llegaban los falsos y les creían. Algunos, no todos. Como también en la actualidad sucede. Hay muchos falsos que ahorita andan por ahí, y lo triste es que mucha gente los sigue, les cree. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues vamos a dar respuesta a todas estas interrogantes. ¿Por qué creen en ellos? ¿Por qué los siguen? Si les adelanto un poquito les puedo decir esto. Los siguen porque les predican lo que a ellos les agrada al oído, lo que quieren escuchar. Yo creo que usted ha visto por ahí de repente imágenes que me mandan por el WhatsApp. Hay una que a mí me han mandado y que dice: la Biblia contiene lo que al hombre no le gusta, la verdad. Y tiene mucho de verdad esto que dicen ahí. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y ciertamente todas esas herejías o todas esas falsas doctrinas que están surgiendo en este tiempo destruyen a la iglesia, mis hermanos. La destruyen, causan divisiones. Pero fíjese lo que dice: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Están haciendo a un lado el Evangelio y están predicando la palabra de ellos, porque se sienten con autoridad. Se dicen ser apóstoles de Jesucristo, se dicen ser profetas, y como son apóstoles y profetas según ellos, pues traen nuevas revelaciones. La otra vez yo escuché a uno así con toda, pues cómo les diré, con toda la desfachatez del mundo, diciendo que las escrituras ya son obsoletas, que Dios sigue hablando y ahora está hablando a través de ese apóstol que oí. Él dice. Pero hay otro que también lo dice, y es el líder, se lo voy a decir así, porque así es, luego le explico por qué. Es el líder de la iglesia pseudocristiana más grande del mundo. Él dijo que las escrituras son obsoletas. Y como él es el vicario de Cristo, él es, como dice, la cabeza visible de la iglesia en la tierra, pues él tiene autoridad. Y él puede hacer y deshacer. ¿Quién sabe de quién le estoy hablando, eh? ¿O no? Bueno, ese hombre ha dicho cualquier cantidad de aberraciones últimamente que digo, caray, hombre, ¿cómo todavía lo defienden, no? Pero bueno. El apóstol Pedro, en este texto que leímos, está haciendo una advertencia sobre lo que iba a pasar y que en la actualidad está pasando. Muchos falsos maestros se han levantado por ahí. Mire, pululan, no es uno, ni dos, ni tres, son muchos. Y todos navegan con bandera de la verdad, según ellos. Y hacen cualquier cantidad de tonterías. Hay un, pues no sé si sea predicador, pastor, bueno, alguien que habla sobre la palabra. Le voy a recomendar que lo vean, nada más para que él saca ahí todas, así le llama lo que saca él, ridiculeces en la iglesia cristiana, todo lo que está sucediendo. Se llama Edgar Escobar. Búsquelo así, Edgar Escobar, y busque las ridiculeces. Creo que ya lleva como 16, 17 videos de todas las ridiculeces que hacen todos esos falsos
en las congregaciones. Y he visto algunos de ellos y créanme que digo, bueno, pues ¿qué tendrá la gente que sigue a todos esos? ¿Qué tendrá en la cabecita? Como para aceptar todo eso. Que el chicle ungido, que la patada ungida, que el saco ungido y que bueno. Y luego los forman todos y ahí el predicador se quita el saco y los va tumbando así como si cuando un torero embiste o el torero embiste al torero en la capa, ¿verdad? Y los va tumbando ahí a todos, ¿no? Y luego todos se ponen ahí a convulsionar en el piso y que es la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? La presencia de Dios. Más parece posesión demoníaca que manifestación del Espíritu Santo, pero bueno. Hay muchos. Y Pedro hizo una advertencia. Y créame que está pasando. Pero Pedro no fue el único que advirtió sobre esto. Vamos a leer unas escrituras donde los apóstoles y el mismo Jesús hacen advertencias de todo lo que en ese tiempo ellos hablaron a futuro, dijeron lo que va a suceder y que está sucediendo. Acompáñenme ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo 7. Mateo 7, versículos del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quién dijo estas palabras? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, a través de los siglos ha existido mucho esto de estos falsos maestros que al tiempo salen a relucir sus verdaderos propósitos o el objetivo por el cual, según ellos, predican o enseñan. Y Dios los ha sacado a la luz porque no se han arrepentido, Tienen, obviamente son falsos maestros y lo que pretenden pues es desviar del camino de la verdad. Y aquí el Señor Jesús nos dice que por sus frutos los conoceréis. Bueno, Dios, yo así lo veo. Dios recientemente acaba de sacar a la luz los frutos de uno de los más famosos, esos que andan por ahí, de los falsos maestros. Ya hasta se divorció y ya la mujer puso su propia iglesia y él sigue predicando como si nada y sigue exhortando a todos sus seguidores a que le sigan llenando las arcas con los diezmos y ahí están atrás de ellos. Increíble. Aunque Dios ya sacó a la luz todo lo que había detrás de sus ministerios. Porque para mí fue Dios el que sacó todo eso a la luz. Para que vean o veamos quiénes son. Pero como que no entendemos. Acompáñame otra vez ahí a Mateo 24, versículo 3 al 5.
Por ahí una vez me mandaron una imagen también en el WhatsApp que decía: no juegues a ser cristiano porque el diablo no juega a ser diablo. Dije, no, pues está bien, ¿verdad? No le juguemos al vivo. Pero bueno, también yo le complementaría: no juegues a ser cristiano porque el Dios tampoco está jugando a ser Dios. Con Dios no se juega. Créame que la justicia de Dios va a salir, la va a ejecutar. Y así como han salido a la luz, como dicen, ¿verdad?, todos los trapitos al sol de este pseudo apóstol, pues también han salido a la luz de otros apóstoles. Salió también a la luz todo lo que hacía el líder se los voy a decir, hombre, el líder de la luz del mundo, porque esto no es privado, no es, todo el mundo lo ha visto. Y ahí está el hombre esperando el juicio para ser condenado por todas las aberraciones, todo lo que ha hecho. Pero lo siguen apoyando. Es el apóstol de Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Violador de niños, promotor de pornografía infantil y no sé cuántas cosas más. Esos son los apóstoles de Jesucristo de estos últimos tiempos. ¿Cómo ve? Mateo 24, 3, 5 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del final del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Quién dijo esto? Jesús. Fíjese que de igual manera, de lo que nos hablaba Jesús, de los otros que por sus frutos los conoceremos, también han venido muchos que no solamente argumentan o dicen que en sus congregaciones o en sus iglesias nada más ahí está Jesús, sino que ellos mismos se han proclamado ser el Mesías. Bueno, hasta una mujer ya ha salido por ahí diciendo que ella es Jesucristo. Y le llaman Dios Madre. Por eso me vuelvo a preguntar, ¿qué habrá en la cabeza de todas esas personas que lo siguen, que creen en ellos? Otro, no, es que yo soy la reencarnación de Jesucristo. Y bueno, y pregunto yo, ¿dónde tendrá toda esa gente guardada este librito? La Biblia. A muchos se engañarán y los engañan. A lo mejor nosotros mismos estábamos engañados antes de conocer el verdadero evangelio. Entonces, ¿quién es el primero que nos advierte de todo esto que iba a pasar? Jesús. ¿Quién más? Hechos 20, 28, 30. Acompáñame ahí. Hechos 20, 28, 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
¿Quién dijo estas palabras? El apóstol Pablo. Y era lo que sucedía. ¿Qué les estaba diciendo ahí Pablo? Miren, estoy seguro que en cuanto yo me vaya de aquí, van a llegar luego los falsos maestros a decirles, no hombre, eso que dijo Pablo ni es cierto, mira, la verdad es esta. Y en ese tiempo había un gran movimiento de los judaizantes. Hombre, bueno, sí está bien lo que dijo Pablo, pero ¿sabes qué? Aparte, por las dudas, circuncídate. O deja de comer carnitas y chicharrones, porque son animales impuros. Llegaron otros locos por ahí que a mí que me encanta el café y no, es pecado tomar café. Pues bueno, dejaré de tomar café. Es que mis hermanos vienen con cada cosa que, caray. Vendrán luego rapaces que no perdonarán al rebaño, dijo Pablo. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Y bueno, ahí está. Usted nomás vea el YouTube, ahí puede encontrar cualquier cantidad de todo esto. Y me voy a meter entre las patas de los caballos, porque hasta nombres le voy a dar. Les voy a preguntar una cosa. Cuando Jesús y Pablo y Pedro hablaron de esto, o de este tema en sí, hablaban de falsos maestros. Pero ¿cómo saber cuáles eran? Pues para poder estar al pendiente, despiertos. Pues déjenme decirles que ellos dijeron nombres de ese tiempo. Y lo vamos a ir viendo en las Escrituras. Bueno, yo he tratado de no decirles los nombres ahorita, pero pues a lo mejor sí me salto de la lengua y les digo los nombres. Porque mire, son personas que se dicen ser ministros de Dios y llegan así muy bañaditos, muy presentables, hablando palabras muy, dijo el pastor, muy cristianescas o algo así. O sea, tienen el idioma cristianés, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano. Saludos. La gracia de Dios sea contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero traen a veces palabras totalmente contrarias al verdadero evangelio. Y eso también lo vamos a ver. ¿Quién más advirtió sobre esto? Bueno, vamos a ver otro texto. Tito 1. Tito 1, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 10 al 14. Tito 1, 10, 14 dice, porque hay aún muchos contumaces, pongan atención a lo que vamos a leer, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas
ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Quién dijo esto? Pablo, otra vez Pablo. Bueno, ya vimos que Jesús habló, Pedro habló, Pablo habló, y todos hablaron. Pero aquí habla lo que Pablo le dijo a Tito, le está advirtiendo sobre los judaizantes, y por eso les dice mayormente los de la circuncisión. Y en el versículo 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas. ¿Saben que en este tiempo también han surgido muchos grupos y pseudo pastores que anuncian todo este tipo de cosas? Le digo, nomás basta abrir ahí el YouTube. Sale uno de repente así con unas barbotas así hasta por acá, ¿verdad? Y con su gorrito ese que se ponen acá, hablando puros términos hebraicos. Yo ni le entiendo porque no sé hebreo. Por ejemplo, aquí en Casa de Oración algunos pastores, incluyendo al pastor Chuy, pues remiten la enseñanza a los originales griego, y hebreo y arameo para entender la predicación, a lo que están tratando de enseñarnos. Y obviamente sí dirán algunas palabras en hebreo, porque pues fueron los idiomas originales. Yo mismo, en la serie que vimos de los nombres de Dios, pues todos esos nombres son en hebreo. Pero de ninguna manera los vamos a estar mandando a que se circunciden. Ahora se practica la circuncisión por cuestiones de salud. Por ejemplo, mi hijo mayor estaba pequeñito, fíjese, tenía 2 meses de nacido, y él nació ya así con hernias en la ingle. Lloraba mucho mi muchachillo cuando estaba chiquitillo, y pues lo tuvieron que operar de las hernias a los 2 meses. Y de paso le hicieron ahí la circuncisión, ¿verdad?, para que no acumulara impurezas, ¿verdad?, y fuera a tener alguna infección. Pero fue por eso, no por religión o por creencias. Y salen así con ese idioma, ¿verdad?, hablando en hebreo y shalom, hermano, y no sé qué tantas cosas dicen. ¿Y sabe qué pasa? Que muchos lo siguen, les creen. Y van en pos de ellos. Y luego dicen, ahora sí encontramos la verdad. Bueno, no les bastó la verdad de Jesucristo. No les bastó. Y se fueron en pos del judaísmo. Han surgido muchos en este tiempo de ese tipo. Y créanme que yo le puedo mencionar varios aquí. Ese que le digo, que sale ahí con su barbacada y no es ni judío, pero él dice que es judío, él dice. Otro que tiene un ministerio muy grande, le voy a decir el nombre del ministerio para que ya usted ahí lo busque y va a saber de quién le estoy hablando. Se llama Un Rudo Despertar, el ministerio ese. ¿Y por qué del nombre? Porque este hombre ha hecho sus propias investigaciones y ha desmentido la Biblia como usted no tiene idea. Y la verdad es la que él ha sacado, o sea, el resultado de sus investigaciones. La Biblia, hágase a un lado. Con decirles que anduvo investigando allá en Tierra Santa y la vida de Jesús, etcétera. Y resulta que, fíjese, hasta en detalles así tan pequeños que
para mí no son trascendentes, o de hecho no lo son, pero dice él que la Biblia miente, porque Jesús no era carpintero, era cantero o mampostero, algo así. La Biblia miente porque Jesús no era carpintero. Él trabajaba la cantera, ¿verdad? A ver, dígame, ¿qué trascendencia hay en que si fue carpintero, o fue cantero, o fue leñador, lo que haya sido? ¿Tiene algún sentido eso? ¿O meterse a discutir por esas cosas? Pues no. Lo que nos interesa a nosotros como cristianos es que Jesús es el Salvador, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que fue clavado en la cruz para que nuestros pecados fueran redimidos. Eso es lo que nos importa. Que si fue vaquero, lo que haya sido, Él es el Salvador, punto. No tenemos tampoco por qué meternos en discusiones inútiles, pero sí debemos de saber estas cosas. Bueno, todos estos argumentan, o sus argumentos, o el argumento principal, dicen ellos, es que el cristianismo, utilizan el Evangelio de Juan ahí en el capítulo 4, cuando Jesús habla con la samaritana, ¿verdad? Que debemos de buscar como cristianos nuestras raíces hebreas, porque el cristianismo viene del judaísmo. Pues sí, sí es verdad, porque Jesús era judío. Pero ¿y? Es que Jesús era judío y practicaba la ley. Entonces también nosotros tenemos que practicar la ley ceremonial, ¿verdad? Las fiestas, las lunas, las nuevas, los Pentecostés, la Pascua, todo eso. Me refiero a las fiestas judías, ¿verdad? Pues todos estos grupos dicen que las practican porque pues, Jesús era judío y las practicaba. Como que nunca han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, no sé qué les pasa, pero bueno. ¿Quién más advirtió sobre todas estas cosas? Primera de Juan 4, del 1 al 6, acompáñame ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Bueno, dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Quién dijo esto? El apóstol Juan. Ahora Juan. Amados, no crean a todo espíritu. Aquí espíritu se refiere a las personas estas falsos que predican los nuevos evangelios. Y les dice, ¿por qué? Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Que pongamos atención, que todo lo que veamos y escuchemos lo confrontemos con la palabra de Dios. Así como lo que hicieron los de Berea. Si quieres saber lo que hicieron los de Berea, pues lea el capítulo
17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí Pablo les predicaba y ellos dijeron, a ver, vamos a ver si es cierto lo que Pablo nos dice. Y agarraban las escrituras y a ver, Pablo dijo esto. Sí, exactamente, es como Pablo lo dijo. Pero lo confrontaban, aunque fuera Pablo. Con mucha más razón ustedes, ¿no? Tienen que confrontar todo lo que oyen. Incluso cuando oyen al pastor Víctor, cuando oyen predicar al hermano Mario, y yo también, cuando me escuchan a mí, tienen que confrontar la palabra de Dios, con la palabra de Dios, a ver si les estamos hablando la verdad. Un día voy a llegar y les voy a compartir un tema que no es bíblico. A ver si lo detectan. Y alguien se levanta y me dice, hey, espérate tantito, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Eso que estás diciendo no es bíblico. No se crean, no voy a hacer eso. Pero les digo esto porque una vez estaba viendo ahí unos libros, porque de repente bajo libros del internet y me pongo a leer y pues tengo que estar estudiando, ¿verdad? Y encontré un tema ahí que se llamaba, ¿a qué se le llama la segunda venida de Jesús? Y me llamó la atención el tema, el nombre, y empecé a leer el artículo. ¿Qué creen, mis hermanos? Según lo que dice ahí, Jesús ya vino. Es más, ya vino y se volvió a regresar a la casa del Padre. Y ahí, utilizando la Biblia, dicen que Jesús ya vino y dicen por qué, tienen sus argumentos, tienen todo bien armadito, que miren, que si no estamos instruidos en la palabra de verdad y leen eso, caray, posible. Tenemos que estar atentos. Mire, yo me acuerdo que cuando empecé a compartir con ustedes, yo les dije en una ocasión, si tienen dudas al respecto de lo que compartimos, no se queden con ellas. Pregunten. Ahí está Víctor, ahí está Mario, aquí estoy yo. Y si no tenemos la respuesta, ahí tenemos al pastor Álvaro. ¿Y por qué no? Hasta el pastor Chuy. Yo sé que si el pastor Víctor le pregunta algo, no lo va a dejar con la palabra en la boca. No nos quedemos con dudas. Porque luego pasa lo que pasa. Y es triste, mis hermanos. Ya se fueron 2 personas de aquí de la congregación porque encontraron la verdad. Tenemos que estar atentos, despiertos. Alguien podrá pensar que pues, esto no tiene caso, que para qué estudiamos doctrinas falsas. Es que debemos de saber. Debemos de conocer las artimañas de Satanás. Porque va a haber un momento en que sí vamos a tener que defender el Evangelio. Esto no va a ser como para, ahora sí ya voy a estar como navaja de rasurar y yo mismo voy a ir a buscar a los testigos de Jehová y les voy a decir, ustedes están equivocados. Y mire por esto y la palabra aquí dice esto y esto. No es para eso, pero se nos va a presentar la oportunidad. A mí se me ha presentado y no la andaba buscando. Vamos a terminar, hermanos, con 2 textos, obviamente de las Escrituras, que nos exhortan a que tenemos que
adentrarnos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Acompáñenme ahí a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo 4, versículo del 1 al 4. Y esto es para todos los que nos decimos cristianos y obviamente más para los que compartimos la palabra. Una recomendación que Pablo le estaba haciendo a Timoteo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así es de que, ¿es necesario que hablemos sobre esto? Sí. Aquí lo dice la palabra. Y ya para terminar, Colosenses 2, 8, 10. Colosenses 2, 8, 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mis hermanos, mirad que nadie nos engañe con filosofías y huecas sutilezas. Y tenemos que predicar el evangelio, el verdadero evangelio, para que los hombres y las mujeres no se aparten del camino de la verdad y se vayan tras las fábulas, tras los cuentos, que, les digo, si no estamos atentos, nos pueden incluso confundir. Entonces, pues este fue el tema, el primero, que fue la introducción nada más. En los siguientes temas vamos a estar viendo, digamos, definiciones de qué es una secta, qué es una religión, cómo las podemos identificar. Y bueno, Dios nos va a ir instruyendo. ¿Está de acuerdo? Bueno, vamos a darle gracias a Dios y oremos pues, hermanos. Padre, te damos gracias por este gesto de amor que tienes para con tus hijos, que nos quieres enseñar, Señor, el camino de la verdad, pero que también al mismo tiempo nos adviertes el camino del error, para que no nos equivoquemos, para que no vayamos tras esas fábulas, esos falsos maestros, esas falsas doctrinas que en este tiempo han surgido como una plaga, Señor. Ahí están y han sembrado muchas dudas, confusión, pero tú que nos amas, Señor, nos has provisto de tu palabra para que sepamos discernir, para que sepamos realmente que la verdad solo está en ti, que la verdad solo está en tu palabra, Señor, y que para nosotros es la única regla de fe, en lo único que podemos confiar, porque eres tú, Señor, hablando la verdad, para que sepamos también distinguir de la mentira. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que eres un Padre amoroso, un Padre que está al pendiente de sus hijos para que no se desvíen, para que no vayan a tomar el camino equivocado y lleguen al camino de la perdición. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por el sacrificio de Jesús y su sangre derramada que nos limpia y purifica de todo pecado. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria porque eres el único digno de recibirla, Señor. Como dice la palabra, a ti sea la gloria, el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues mis hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Nos vemos
pues cuando nos tengamos que ver.